¿por qué tenemos que tener un concepto de aula, no al salón de teoría solamente? En agronomía, por ejemplo, en agronomía el aula es el conjunto ¿no? de los espacios donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. ¿No? Es el aula, es el laboratorio y es la parcela. Ese conjunto es el aula. Entonces, en todo ese conjunto llamado aula, hay que activar este segundo elemento de valor que son las funciones estructurales, que son lo más importante. Y ese señor González, repito, él desafía este proceso primero la teoría y después la práctica, sino él propone, como mencionó, voy a retomar el ejemplo del deporte. Cuando uno hace práctica de deporte, en la práctica estás moviendo los conocimientos, los saberes previos que llaman, el conocimiento científico para poder interiorizar en el aprendizaje, o sea, en el diseño. Ok, perfecto. Ya le capté la idea. Claro, o sea, sí, es cierto, estos patrones no son unidireccionales, no van en una sola línea, ¿no? Hoy, lo que decíamos, si hemos caído en este proceso, tomando lo que usted menciona del automatismo, hemos automatizado y decimos que primero tiene que surgir el conocimiento para hacer los demás procesos. Por eso es de que hoy en día hablamos de evaluaciones socioformativas, y los socioformativos tienen que ver mucho con la experiencia, haciendo, practicando, ¿no? Si una persona, por más que conozca o no conozca y practique, por eso es de que, por ejemplo, en experiencia hablo a nombre propio, para mí es más fácil practicar a pesar de que no conozco en su totalidad una teoría y que a posterior lo voy leyendo, ¿no? Entonces sí es muy correcto y muy coherente lo que se menciona, en el sentido de que no necesariamente primero tengo que tener conocimiento para hacer, porque puede ser viceversa, que primero lo hago y después aplico los procedimientos y conozco cómo se realizan las teorías, etc. Entonces, de esa manera, ¿no? Por decir, para tomar conocimientos previos sobre los estudiantes, no le enseño primero la teoría, cuando se da, por ejemplo, una evaluación de entrada, tú le das la evaluación de entrada y en función a eso tienes los conocimientos, ¿no? Y a posterior tú realizas la clase y demás cosas, pero no necesariamente primero realizas la clase y a posterior se evalúa. Las neurociencias, como dijo la semana pasada, nos indican que las evaluaciones ya no se realizan al final de la clase, se realiza, puede ser al inicio, durante y al finalizar de la clase, ¿no? Cosa que en ese proceso vas observando cómo está evaluando el conocimiento, cómo está yendo los procedimientos, pero a lo que, o sea, ya entendemos a nivel de la neurociencia que sí o sí tenemos que enfocarnos, ¿sí? O sea, desligarnos del aspecto cognitivo no se puede, porque sí o sí se tiene que dar bajo ese proceso cíclico, ¿no? Pero a lo que vamos a mostrar nuevas alternativas en función a estos dos procesos, con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de coadyuvar estos procesos, porque ya nos dicen las nuevas tendencias, las nuevas actualizaciones, de que si estos procesos se descuidan, muy posiblemente de que la persona, por más de que conozcan, tengan los procedimientos, no lo va a realizar por estos dos procesos. Entonces, creo que sintetizamos y no sé si concretamos esa idea con la finalidad de avanzar, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos. Y a eso es lo que tal vez quiero transmitir el día de hoy, ¿no? No caer en ese automatismo de decir o de seguir patrones, de decir, ok, no, sino como que tomar lo que ustedes están aprendiendo de aquí, pero basado en su experiencia, porque tales aspectos les pueden servir para ustedes, ¿no? Para cierto área, y tales aspectos para otro área. Entonces, vamos en ese sentido, estimados maestros. Bien, entonces, con la finalidad de avanzar, pues, deseamos, ¿no? Ustedes tienen una hoja, por favor, una hoja que se les ha dado, por favor, doblenlo a la mitad y van a romper el margen, el ángulo que está en el margen superior derecho. ¿Ok? Luego de doblar, margen superior derecho. Sí, rompan el ángulo del margen superior derecho. Cada uno rompe de distinta manera el cuadro. El ángulo inferior izquierdo. Sí, inferior izquierdo. O sea, luego de romper, nuevamente dobla. Dobla nuevamente. Luego rompe el ángulo del margen superior izquierdo. Ajá.
Si quiere romper la hoja, porque no, nunca rompe nada. Primero superior derecho y luego inferior izquierdo. Y cuando ya quienes han roto ya pueden abrir su hoja. Eso, es el que rompe la pared. Pueden abrir la hoja, pueden abrir la hoja. ¿Ok? Bien. Ahora su turno, por favor. Quienes ya Hay que romper, tienes que romper. no vaya. A ver, sección rotos. Bien, perfecto. Gracias. Bien, O por donde casa. Ok. Miren, lo que voy a decir es algo muy parecido a lo que he querido lograr con esta actividad, no, maestro, a veces cuando existe comunicación unidireccional, que yo solamente voy a dar la orden en la que ustedes hacen, se dan cuenta no se logra el resultado que se esperaba o el objetivo que yo esperaba. ¿Okay? ¿Y esto por qué surge, estimados maestros? ¿Por qué? Porque yo no he dado un modelo. No les he dado un modelo, no les he dicho rompan de esta parte, rompan así. No, les he dicho al criterio de ustedes. Con el sentido de que evitar la comunicación unidireccional pues nos va a ayudar a evitar ese tipo de errores. No hemos querido llegar tal vez a que todos tengan un solo modelo, pero ¿por qué? Y eso es lo que iba ligado a hace ratito, ¿no? Cambiar las reglas. Cuando yo cambio las reglas, doy las pautas y retroalimento, cosa que no ha habido, porque lo adecuado hubiera sido, ¿saben qué? Cuál es un modelo, hay que seguir ciertas reglas, hay que seguir ciertos lineamientos. Y eso a lo que hace rato mencionábamos con el ejercicio de la escoba, pues volvemos a retroalimentar, ¿no? Es decir, a veces hay que dar modelos y pautas, ¿para qué? Para lograr el objetivo de los nuevos maestros. Y eso también implica de que cuando ustedes me han preguntado, yo se prestaba atención, ¿no? Imagínense si les hubiera prestado atención, que les hubiera dicho, sí, estimado maestro, tiene que ser así, se dobla así, cosas así. Entonces, ya cuando se instauran pautas, pues nuestro cerebro ya sabe qué directrices seguir, ¿ok? Entonces, a lo que mencionaba hace rato el maestro, no sé si sigue, pues nos decía, ¿no? Yo a veces le doy un sociograma que en parte está bien, que va a ayudar a su pensamiento abstracto, pero eso no cumple todas las carreras. Como mencionaba aquí nuestro maestro Chicho, perdón por la confianza, pues nos decía, ¿no? Nos decía de que a veces hay que seguir el patrón, ¿no? Yo como mi estudiante le voy a decir, pues apréndete los huesos, pero, no sé, a ver, yo te dejo a tu criterio, ¿no? Sí o sí tiene que seguir un lineamiento, tiene que ser una regla, una norma, y para eso tenemos que evitar la comunicación unidireccional. Entonces, preguntar, como decíamos en la clase pasada, preguntar a los estudiantes, ¿han comprendido? Este es el modelo, se hace de esta manera. Entonces, esto nos va a ayudar a, ¿qué? A cambiar nuestro marco mental, porque si vamos a conocer el detalle de lo que vamos a querer obtener, pues lo vamos a lograr. ¿Ok? Eso es lo que quería recrear con esta acción, evitar los monólogos, en el sentido de que ustedes como docentes, pues mucho tiene que ver, ¿qué? Tiene que ver esto que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? A continuación lo que vamos a hacer es, júntense en parejas, estimados maestros, vamos a hacer un juego de fútbol. Y pues, vamos a recrear un jueguito sano. Júntense parejas y traten de... Van a tener 15 segundos. No el celular. Ah, ese. 15 segundos para ver quién hace más puntos. ¿Okay? Voy a controlar 15 segundos. ¿Quién hace más puntos? Nacional. ¿Quién hace más ¿Cómo sé que es punto? ¿Quién hace más puntos? ¿Cómo es punto? Está peleando. Cabezazo. Ingeniero lindo. Arquitecto. Por ahí, si alguno trataba de escabullirse, de pelearse, ¿no? Pero hemos asociado, y esto va muy asociado al salón de clase, de que a veces para que algunos sobresalgan, otros tienen que
perder, ¿no? Y eso es lo que a veces está mal acostumbrado y seguimos con ese patrón, pues, de que yo les he dado una consigna, ¿quién hace más puntos? Si ustedes se hubieran puesto de acuerdo con sus compañeros y dicen, ya, ambos nos aplastamos los dedos, y ambos hacemos puntos, entonces ambos hubiéramos tenido más puntos, ¿no? Pero lo que he visto es que en algunos era una competencia, no, que se escapaba el dedo, no, las aplastar, que se dio, entonces a eso vamos asociados de que a veces en el salón de clases se asume pues, que es una actividad competitiva, ¿no? Asumimos que es una competencia, estaremos en las clases para ver, no, yo voy a sobresalir, ¿no? Pero no nos vamos al hecho de que la filosofía inclusiva no es que todos trabajen por igual, no, sino tratar de lograr las más competencias y capacidades en todos, pues lógicamente cada uno de manera independiente a sus necesidades, pero la filosofía inclusiva, ¿qué es lo que dice? De que no es una competencia el salón de clase. El salón de clase no tiene que ser una competencia, ¿ok? Y esto va ligado pues, a lo que decíamos anteriormente, de que a veces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Ah, ok, tal alumno se responde, como que ya los demás, como el ejemplo que decía el maestro Heber, pues de que a tal estudiante que no responde, como que ya no le damos cierto interés, pero no nos podemos a pensar en estos aspectos como visto anteriormente, ¿no? Tal vez está pasando algo en el estudiante y decimos, ok, ¿no? Si usted como docente puede ser el cambio para su salón y para ese estudiante, genial, hágalo. No hay que asumir que ciertas, y eso no solamente aplica para el aspecto educativo, sino también para la vida, ¿no? A veces cuando queremos hacer algo, cuando nos... Sí, adelante. Ese punto es importante porque, mira, a veces se ha satanizado mucho también el refuerzo positivo de Skinner, por ejemplo. Se ha satanizado mucho también dar diplomas y todas esas cosas. Y también ya se ha ido al otro extremo también ya. Se ha ido al otro extremo de no reconocer nada, de bajar y mediocritizar todo. Lo que recomienda la psicopedagogía moderna es equilibrar las cosas y trabajar con las inteligencias múltiples. Por ejemplo, con esta aplicación que es el mejor colegio de la región, eso es un hecho ya. Ahí, por ejemplo, digamos, no solamente se premia a los cognitivos, al campeón de matemáticas, lenguaje, en cada salón hay todo tipo de gente. Hay artistas que destacan en lo que se llama el teatro, otros en declamación, otros en canto, y campeones de fútbol que son excelentes jugadores y todo. Le ganan a León Soprado cada rato. Entonces, lo que se trata acá es de premiar, de jalar a todos, pero dentro de su habilidad, su capacidad, jalar para arriba. Entonces, ahí está Michael, por ejemplo. Michael es el campeón de fútbol, el capitán y todo el equipo. Muy bien, se le reconoce. Pero también está fulano, que es el medalla de oro en matemática y se le reconoce. También están los campeones de teatro. De manera que todos van a ser reconocidos y van a ser premiados. Porque el peligro está en que antes solamente se premiaba lo cognitivo, pero no se valoraba. Ese es el peligro. Y también, si nosotros estamos con eso de que yo no premio a este en matemática porque el otro se va a sentir mal, también ese es el otro extremo también. Ese otro es bueno en otra cosa. Entonces, eso siempre hay que tener cuidado. Gracias. Perfecto. No, usted, maestro, gracias. Sí, en efecto, estimado maestro, lo que filosofía inclusiva es identificar ciertos patrones, como decíamos, ¿no? El salón no tiene por qué ser un encuentro competitivo, si bien es cierto competitivo, hablando del aspecto negativo, al contrario, tiene que ser reforzado por un aspecto positivo, en el hecho de que, pues, cuando yo le digo, a ver, quiero que alguien sabe algo, y como que cuando alguien responde, como que sí, o bien lo pueden premiar o bien lo pueden decir, ah, él siempre es el erudito, el que pues, el favorito, el profesor, qué sé yo, ¿no? Y a veces lo ven como que con envidia, y eso ustedes como docentes tienen que tratar de transmitir a sus estudiantes, que el hecho de que alguien aprenda más rápido, el hecho de que alguien conceptúe más rápido, pues, no es de que él sea el favorito, no es de que esa persona sea más inteligente, o no es de que esa persona pues, sea un extraterrestre que ha venido y sabe, ¿no? No, sino en el sentido de que
todos tienen que surgir en función al aprendizaje. Como decía en este ejemplo, ¿no? Yo sé quién hace más puntos. Pues, si hubieran puesto de acuerdo, ¿sabes qué? Yo enseño tal cosa, tú tal cosa. Entonces, se vuelve en un campo pues, de conectar información. Por eso de que hablamos de evaluación socioformativa, pues que tiene que ver con el aspecto social, ¿no? Con el aspecto social, cómo tú te vas formando en función a tus expectativas, en función a las experiencias. ¿Ok? Eso es lo que quería rescatar esta última parte. Y pues se dice que los hechos son tres ya, ustedes tienen que aplaudir. ¿Ok? Cuando diga 1, 2, 3, ya, tienen que aplaudir. ¿Ok? 1, 2, 3. Pero me he dicho ya. Ya, se dan cuenta que el metafórico, el estudiante es así. El estudiante es así. Mucho se deja ver, más que por lo que dice el estudiante, por lo que dice el maestro, lo que hace. El estudiante es así. El ser humano es así. Aprendemos más por imitación, planteaba Albert Bandura. Más que el aprendizaje por condicionamiento vicario, observamos más por imitación, como el lado de lo que el docente hace, que por el simple hecho de que alguien te explique, ¿no? Que alguien te explique y diga, ¿saben qué? Tal procedimiento es así, tal cosa. No, el estudiante ve lo que el docente hace, lo que interpreta, el lenguaje no verbal, gestual. Entonces, pues, eso es lo que nos dice, ¿no? De que nosotros, para innovar, para no recaer en lo mismo, de estar sentados en nuestro... Imagínense lo que yo daría la charla desde aquí, sí, pasa, ok, traen una taza de café, por favor. El estudiante observa así, ¿ok? El estudiante aprende. Esto está comprobado bajo la neurociencia, de que muchos nosotros vamos a dejar marcada cierta información también con el aprendizaje gestual. ¿Okay? Bueno, vamos con la actividad para el taller, estimados maestros. Ya tienen grupos. Lo que vamos a hacer es algo simple y práctico. Ya no van a salir a explicar, sino solamente lo escriben para ganar tiempo. Pues, número 1, van a mencionar las normas que ustedes estilen en el grupo, de acuerdo a cómo se formen en sus grupos, que automatizadas, ¿no? Como normalmente ustedes dictan sus clases. ¿Okay? ¿Qué herramientas utilizan? Si yo tal vez dicto mis clases con diapositivas, no, yo todavía sigo dictando mis clases en la pizarra. Normal, lo escribo. De función formativa desde el punto de vista de las experiencias, haciendo. A eso me refería, el hecho de hacer, ¿no? Cuando una persona hace, experimenta, está en constante pues, interacción con el medio, pues de esa manera aprende y se va socioformando, no solamente en el ámbito educativo, sino también en las sociedades. ¿No? A eso me refería. Gracias de todas maneras, maestro, por su presentación. Una cuestión previa. Sí. Conocemos de que el aprendizaje por competencias, conocimientos, procedimientos, actitudes. Aquí este proceso afectivo yo considero que es muy importante, pero cómo lo implementamos en la universidad, ¿no? Es de conocimiento de que, por ejemplo, Tomás Alva Edison fue expulsado de la escuela y por la parte afectiva de su madre es pues, uno de los famosos inventores que, bueno, tiene más de 2.000 patentes, ¿no? Que es muy conocido por todo el mundo. Entonces yo quisiera funciones de repente concretas para poder implementar los procesos afectivos en la universidad. Ok, perfecto. Términos simples, ¿qué herramientas empleó para desarrollar estos dos procesos? Dentro de los procedimientos que se podría desarrollar en la universidad, por ejemplo, puede ser actividad de que en nuestra clase, el solo hecho, por decir, de contar experiencias, como se mencionaba, ya nos va a ayudar a desarrollar procesos afectivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un caso pues, en X tema. Alguien tiene algo que contar, alguien tiene algo que sugerir, entonces, en función de esas actividades, vamos a ir desarrollando procesos afectivos. También el hecho por de hacer dinámicas, de hacer talleres, pues en esos procesos vamos a ver no solamente procesos afectivos, sino también procesos cognitivos, o conativos, perdón, ¿no? De la motivación. O como decía, por ejemplo, en el caso de agronomía, como en el caso de medicina, si algún estudiante uno le enseña los procedimientos que se realiza, y a veces como que tiene cierto recelo, cierto miedo, entonces, pues, lógicamente, todavía ves que esos aspectos psicológicos, o planteándole casos, ves que puede saber la teoría, como decíamos, pero los procedimientos no la sabe. Entonces, desarrollar procesos afectivos, pues,
va ligado de la mano de no solo desarrollar conocimiento. Entonces, ¿qué usted puede hacer? En plena clase, rompe la clase, si está revisando, pues ya, vamos a hacer un taller que una dinámica de abrazoterapia, de risoterapia, un ejemplo, que hay muchas dinámicas en psicología. Cuando usted rompe ese hielo, pues va a desarrollar estos procesos, ¿no? Como decía, por ejemplo, una dinámica para desarrollar memoria motora o aprendizaje motor, ¿no? Entonces ustedes abrazan, por así decirlo. El solo hecho de hacer sus pequeñas actividades, como que les saca de su confort que están atendiendo a clases y pues ya ayuda a desarrollar dichos procesos, ¿no? Maestro, ¿me permite? Sí. Porque la madre desde el inicio, ¿verdad? Por ejemplo, ellos saben perfectamente que el cuerpo de una mujer más o menos está preparado para concebir un nuevo ser de los 18 hasta los 35 años más o menos. Y entonces, ¿no? Eso aprovecho, por ejemplo, ese periodo para la procreación de un ser humano. Y sin embargo, hay niñas de 14, 15, 16 años, 17 años embarazadas. En cierto modo, no hay todas van a estar quizás preparadas, porque puede haber también niñas de 15 años pero desarrolladas, lo que se llama error de tipo. Entonces, ese aprovecho, por ejemplo, conocen casos de que una señorita adolescente que iba a secundaria llega a la casa embarazada, se dan cuenta el miedo que tiene la niña de comunicar a su mamá o a su papá, saben cómo se va a reaccionar los padres frente a ese hecho. Te cuesta pensar, y encima que el fulano le diga, ¿sabes qué? Y se manda a mudar, que no sabe, sabrás de quién es embarazada, se encuentra sola. ¿Cómo está su parte afectiva? ¿Cómo están sus emociones? Con miedo, ¿verdad? Con miedo. Entonces la clase me permite, por ejemplo, hablar de eso, del periodo, para poder hacer un paréntesis y hablar un poco más. Y quizás ahí abro el telón y las niñas van a empezar a preguntar, las señoritas van a preguntarme. Quizás no en forma personal, sino mi prima, una amiga, un caso, ¿no? Muchas veces. Entonces ahí aprovecho a hablar de la parte afectiva y cómo la apoyo, ¿no? De qué manera tú como obstetriz o como profesional podés apoyar frente a ese caso. Que llega usted a su centro de salud, una chica de 14 años o 15 años. ¿Qué harías usted como obstetriz, como profesional de salud? ¿Cómo orientarías? ¿Lo inducirías al aborto? ¿O le ayudarías? Entonces ahí, por ejemplo, es ya la parte afectiva, ¿no? Es un caso nada más, bueno, no sé si... Claro, perfecto, maestro. Ahora que lo mencionas, en sí lo que se hace más, estimados maestros, a veces porque los mismos estudiantes están comprendidos entre la edad de la adolescencia, la juventud y algunos en la adultez, hablando en la educación universitaria, pues, como que les cuesta hablar, son más desligados, ¿no? Entonces, tal vez algunos son menos participativos. Entonces, de esa manera, como menciona el profesor Heber, se podría hacer, pues, en el caso de que ustedes de obstetricia, pues, dando casos, ¿no? Casos que estaban por decir, al desarrollo de procesos afectivos como el caso que hemos mencionado, cosa que ahí se hace reflexionar, sí, ¿no? Tal vez por ahí, en algún momento, estuve algún conocido, alguien, pero no sabía qué hacer, entonces, como que ya se van dando cuenta, van interiorizando la información, pues de esa manera, como que ellas mismas crean sus propias ideas, sus propios conocimientos, ¿no? De esa manera, maestro.